¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos ven a través de estos medios, amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. En esta mañana quiero invitarlos a leer una parte de la palabra de Dios. Si tienen la oportunidad de tener una Biblia, los invito a buscar en el libro de Nehemías, capítulo número 8, versículos del 1 al 6. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 6. Los que no tengan una Biblia en la mano, los invito a escuchar también. Les voy a dar un momento para que puedan buscar la cita bíblica. Bien. Bueno, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Unías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Usum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Qué bonita parte de la Biblia. Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a entonar juntos el himno número 331, todas las promesas del Señor. Pongámonos de pie donde estemos y alabemos juntos a nuestro Creador. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande
ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Qué hermoso himno. Ahora el siguiente himno que vamos a entonar es el himno número 313, los que esperan en Jehová. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Juntos vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso himno. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová. Amén. Ahora vamos a dar tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje. Buenos días, hermanos de la Iglesia Rey de Reyes y amigos y hermanos que nos ven o nos siguen por este medio. Damos gracias a Dios por este día, domingo 17 de mayo. Ya son 3 meses de confinamiento, 3 meses que nos ausentamos de nuestras instalaciones, de nuestro templo. Sigamos orando para que pronto esto pase y las autoridades ya permitan que podamos regresar a nuestros templos, a nuestro templo en este caso como iglesia. Gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Desde marzo que empezó esta contingencia hasta mayo son 3 meses ya. Y en esta mañana le puse como tema a esta breve meditación 90 días de confinamiento. Para esto quiero que vayamos a Hechos capítulo 28, versículo 11. Y quiero leer este texto de la palabra de Dios en una traducción latinoamericana de la Biblia. Hechos capítulo 28, versículo 11. En esta traducción dice así: al cabo de 3 meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla. Llevaba por insignia la figura de los dioses Cástor y Pólux. El apóstol Pablo iba en un viaje a Roma a presentar su defensa ante el César. En su calidad de ciudadano romano, el apóstol Pablo apela a César
por la acusación que le habían hecho los judíos de traición a su nación, de predicar en contra de la religión judía, a Jesucristo resucitado. Y Pablo empieza ese viaje en el capítulo 27, versículo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. El deseo de Pablo era llegar a la capital del imperio para presentar su defensa ante el emperador, pero una intensa lluvia, una intensa tormenta hicieron que la nave en que Pablo viajaba y los demás pasajeros encallara en una isla llamada Malta. Dice en el versículo 1 del capítulo 28: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo vivió un breve encierro en esta isla, un breve encierro que no esperaba Pablo esta pausa en su viaje a Roma. Pablo tuvo que detenerse en un lugar que no conocía. Una tormenta en alta mar provocó que Pablo llegara a ese lugar que nunca estuvo considerado dentro de su trabajo misionero. Nunca estuvo dentro de los planes de Pablo llegar a esa isla. No representaba ese lugar para Pablo un sitio de interés misionero, pero ahí lo llevó Dios de una manera intempestiva, peligrosa, y lo llevó para un aislamiento o un confinamiento involuntario. Tal vez de ahí venga la palabra aislamiento, de estar en una isla rodeado de aguas y no poder salir solamente por un barco. Y ahí estuvo el apóstol Pablo, dice, según lo narra Lucas, por 3 meses, o sea, una estación del invierno. Algunos estudiosos dicen que estuvo ahí de noviembre a febrero o marzo, más o menos. Pablo, junto con su equipo misionero, siempre fueron de planes, objetivos y metas y propósitos muy claros. En este viaje iba a Roma a testificar a su favor cuando el naufragio le cambió sus planes. Según relata Lucas, fueron 90 días en los que Pablo estuvo esperando su barco para continuar su camino a su audiencia con el César. En realidad, el barco ya estaba ahí, pero esperaba que terminara el invierno para zarpar rumbo a Roma. Vean cómo Dios es siempre bueno. Y aunque el barco en que viajaba Pablo desde un principio, cuando salió de las costas del Mediterráneo, ese barco encalló cerca de la isla de Malta. Los vientos huracanados hicieran que el barco encallara y se hiciera pedazos. Los prisioneros y las demás personas que iban con Pablo tuvieron que nadar a la isla, y ahí estuvieron esperando a que pasara el invierno para continuar su viaje a Roma. Pablo jamás pensó que se detendría en ese lugar, pero no tuvo otra alternativa. Dios lo detuvo y, como dicen ahorita los muchachos, lo puso en modo reposo, lo puso quieto. Pablo asumió esta situación recordando de que Dios es sabio y siempre sabe lo que hace. Pablo no intentó seguir su camino, comprendió que había que detenerse y se detuvo. Dios le enseñó a Pablo a esperar. Pablo era un hombre impaciente, un hombre inquieto. La pasión de Pablo era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y él en sus cartas, siempre en sus cartas dice que su pasión, su interés siempre es ser movido por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo era un hombre que no estaba en un solo lugar, siempre viajando, pero nunca pensó Pablo que Dios de alguna manera iba a usar una tormenta, un huracán, para llevarlo a la isla de Malta y detenerlo un tiempo y hacer una pausa en su ministerio, en su trabajo. Pablo
tuvo que esperar ahí 3 meses y aprender de que los planes del hombre son diferentes a los planes de Dios. Dios en cualquier momento puede hacer cambiar los planes de los hombres, porque como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. De tal manera que Pablo tuvo que aprender que Dios es el que controla los tiempos, Dios es el que controla nuestras vidas, Dios controla las tormentas, controla los huracanes y lo lleva a estar quieto, a estar en reposo. Esto me imagino que le hizo ver a Pablo y aprender muchas cosas, como por ejemplo analizar su vida, analizar bien sus propósitos, sus metas y sobre todo analizarse a sí mismo, verse a sí mismo y ver y pensar qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarle en estos 3 meses de confinamiento. Para Pablo era urgente predicar y testificar de Cristo, pero su ministerio tuvo que hacer una pausa, un compás de espera que nos ayuda a comprender que de tiempo en tiempo Dios nos somete a esas ocasiones de espera. En lo único que podemos hacer es confiar en su gracia infinita. El mundo en este tiempo, hermanos, jamás se imaginó que un virus iba a causar que se detuvieran los planes de muchas naciones, de muchas empresas, de muchas organizaciones deportivas, sociales, económicas, religiosas aún. En nuestro caso, se suspendieron los cultos, se suspendieron los programas que se tenían como cuerpo de Cristo, se suspendieron las reuniones de nuestra convención nacional, se suspendieron muchos proyectos. En el mundo deportivo se suspendieron los Juegos Olímpicos que se iban a realizar en Tokio, y entre otras muchas cosas. Tal vez Dios nos esté mostrando algo, tal vez estamos presenciando un tipo de cambios en la vida eclesiástica, cambios en la vida de la iglesia, en la liturgia, quiere decir en las formas del culto. Yo nunca pensaba que iba a estar predicando por este medio, nunca me imaginé hacer esto, y yo no sé cómo hacer, yo no sabía cómo hacerlo, es más, no sé cómo hacerlo, gracias a los muchachos de la iglesia que nos orientan, nos ayudan para saber cómo hacerlo. Es algo que nunca esperábamos hacer. En lo particular yo no esperaba hacer esto y me da miedo la tecnología porque no sé usarla, pero Dios nos está enseñando algo y tal vez estemos presenciando cambios en la iglesia del siglo XXI. En este tiempo de confinamiento forzoso, que Dios nos indique, que nos guíe en su soberana voluntad para conocer los tiempos de Dios. El apóstol Pablo tenía su itinerario de viaje, ya tenía sus planes de viaje, pero Dios, que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de nuestras vidas, le enseñó a Pablo y lo puso quieto por 3 meses. Pero Pablo, así como es su personalidad de estar inquieto de predicar el Evangelio, dice en el versículo 8 del capítulo 28: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre. O sea, Publio era un hombre que vivía en esa isla, un hombre importante en la isla. Estaba enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo no perdía el tiempo.
Aún en tiempo de confinamiento, aún en tiempo de pausa que Dios lo puso en esa isla, el Evangelio no se detuvo. Pablo siguió predicando el Evangelio de Jesucristo y sanando las enfermedades de las personas de ese lugar. Vemos cómo Lucas, siendo médico, relata las enfermedades y muestra las enfermedades que eran reales. No eran enfermedades espirituales, no eran enfermedades mentales. Dice disentería. Dice Lucas, estaba enfermo con fiebre y disentería. O sea, tenía una infección estomacal. Este confinamiento le sirvió a Pablo para replantear su vida, para conocerse a sí mismo, para conocer más a Dios y para someterse más a la gracia de Dios. Las personas de la isla, cuando vieron que Pablo salió del mar, que salió vivo del mar después de la tormenta y que una víbora se le había pegado en la mano, dice, este hombre lo persigue la justicia, porque se salvó del mar, pero aún en tierra una víbora lo quería matar. Ellos nunca se imaginaron que Pablo era un hombre que confiaba en Dios. Y las 276 personas que viajaban en ese barco, todos fueron salvos. 276 personas que viajaban en ese barco fueron salvadas por la gracia y misericordia que Dios tenía para con Pablo. Pablo llegó a su destino. Dice el versículo 16 del capítulo 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado para custodiarle. Pablo llegó a su destino, pero no conforme a sus planes, sino conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Y Pablo llegó a ese lugar en calidad de prisionero domiciliario, como decimos ahora, custodiado por un soldado y tal vez encadenado. Y esas cadenas le recordaban a Pablo que no era libre del imperio romano, pero que era esclavo de Jesucristo. Pablo nunca en sus cartas decía que era preso del César o era preso del imperio romano. Pablo dijo siempre en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Hermanos, que este breve pasaje que analizamos en Hechos capítulo 27 y capítulo 28, usted puede leer la historia de este viaje del apóstol Pablo en el capítulo 28, el capítulo 27, capítulo 28, donde termina la carta, o termina el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Esto nos hace ver, hermanos, que nuestros planes pueden ser modificados de un momento a otro. Esto nos enseña que los planes que nosotros hacemos, no debemos de decir, estos son mis proyectos, mis metas, mis propósitos, sino los propósitos de Dios. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor en este confinamiento? Espero que allí en sus casas siga leyendo la palabra de Dios, siga orando a Dios para conocer mejor a Dios, para conocernos nosotros mismos interiormente y enderezar nuestras metas, enderezar nuestros propósitos y ponernos y someternos a la soberanía de Dios, que Él es el que controla los tiempos. En sus manos están nuestras vidas. Él controla las tempestades, las tormentas de la vida. Esperemos en Dios que esto pronto pase y que podamos continuar con nuestros objetivos de predicar el Evangelio de Jesucristo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Sometámonos a Dios, hermanos, y sigamos en oración,
en nuestras casas. Sigamos leyendo su palabra en nuestras casas para buscar la dirección divina. Quiero terminar con una oración esta breve meditación. Padre y Dios nuestro, poderoso y eterno Dios, tú que controlas las tormentas, controlas los tiempos y tienes el conocimiento, Señor, de todas las cosas, y conoces nuestras vidas, conoces nuestros pensamientos, porque delante de ti, Señor, nada hay oculto. Señor, te pedimos que en este tiempo de confinamiento que estamos pasando, que no podemos estar en nuestras iglesias, en nuestras instalaciones de nuestro templo, te pedimos, Señor, que en el lugar donde estamos, en nuestras casas, podamos, Señor, continuar relacionándonos contigo a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración. Y, Señor, queremos que nos enseñes, que nos muestres cuáles son tus propósitos y cuál es tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, someternos, Señor, a tu voluntad. Y pensar, Señor, que tú controlas los tiempos, controlas nuestras vidas. Que no son los gobiernos, que no son las autoridades, sino que todo está bajo tu control. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender los tiempos que estamos viviendo. Te seguimos poniendo en tus manos a nuestra Iglesia Rey de Reyes. Bendice a cada familia, bendice a cada bebé, a cada niño, a cada adolescente y a cada joven en los hogares de nuestros hermanos. Que no les falte el alimento. Bendice sus trabajos, sus oficios, sus actividades de las cuales dependen, Señor, la alimentación, el sostenimiento de sus familias y el sostenimiento de nuestra iglesia. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por el mensaje, porque Él siempre habla a nuestros corazones. Y por último vamos a entonar el himno número 325. Yo sé a quién he creído. Conocer, ni sé
a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor